Gracias por continuar con nosotros, 9 de la mañana con 1 minuto, como le adelantaba antes de la pausa. Es momento de dar paso a la mesa de análisis de este lunes. Y para ello recibo con gusto, como todos los lunes, a Perla Reséndiz. Perla, buenos días, bienvenida. Buenos días, Jesús, buenos días al auditorio, a los compañeros de la mesa. Buenos días, Desiderio García. Buenos días, Chuy, buenos días, compañeros, buenos días al auditorio. Oscar Pineda, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, amigos de la mesa. Bueno, pues hoy seguir con los temas que se dan dentro del gobierno del estado, las investigaciones, las revisiones. Hoy, pues por faltas graves, dicen en la ejecución del gasto público, un total de 21 empresarios de la industria de la construcción serán enjuiciados por el Tribunal de Justicia Administrativa. Así lo adelantó la Contralora Norma Angélica Pedraza Melo. Explicó que en materia de obra pública, y antes de dar parte a la Contraloría, se tienden que agotar todos los procesos como marca la ley. Detalló que en las investigaciones que se siguen en este sentido son después de que el Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física y Educativa, el ITIFE, dio vista de una denuncia con varias obras implicadas que no fueron concluidas. Bueno, pues creo que el tema no es muy raro, ¿no? ¿Verdad? Aquí lo raro es de que ahora se denuncie, que se diga se estén investigando. Al hablar de faltas graves, ¿debe haber responsables tras las rejas o hablaremos en un tema mediático una vez más, Perla, o pues solo reembolso de algunos daños? Bueno, en el tema de reembolsos, Jesús, creo que ya hemos hablado de esto y la Contralora misma pues nos dio esa información de que se habían logrado recuperar 1.200.000 pesos de una obra, no especificó de qué tipo de obra. Ahora que sale toda esta cuestión y estos empresarios, pues tratamos de entender que sería alguna obra de educación relacionada a esto. Pero pues sí, es que no únicamente es que te reembolsen el dinero que no se ejerció de obras que no se entregaron o que estuvieron mal hechas con material de mala calidad, sino que también pues debe haber una acción penal para personas que están incumpliendo con el trabajo, ¿no? Porque pues estamos hablando de obras que son importantes para escuelas. El rubro educativo creo que debe ser como el de salud, pues de los más cuidados, y qué bueno que se están haciendo estas observaciones para poner en la lista negra a cualquier empresario, cualquier proveedor de servicios que pues esté incumpliendo, y en esta ocasión pues ahora a los constructores. Se habla de 21 expedientes, ¿no? Pero falta ver de 21 empresas, faltará ver cuántas obras hizo cada empresa, ¿no? También. Sí, claro, porque pues muchas veces tenemos que un mismo empresario o de repente por sexenios o por administraciones vimos que pues una misma empresa o a lo mejor estaba en familia, ¿no? Una familia tenía 2, 3 empresas y se llevaban una buena tajada del presupuesto para obras y servicios. Desiderio, ¿tú cómo ves esta información que surge el día de hoy? Y bueno, pues estas faltas que les llaman graves. Mira, sinceramente hasta se me hacen pocos, la verdad. Y creo que probablemente van a sumarse más. Pero lo que comentaban ustedes en su momento, esto ya no es raro, o sea, esto es el pan nuestro de cada día cuando se va generando los cambios de administraciones y empiezan a apretar la revisión en las cuentas y adjudicaciones, y te das cuenta de que, pues desgraciadamente, hay un gran problema de corrupción. Aquí también el punto es que las instituciones gubernamentales deben también apurarse a ser más rígidas en el materia de adjudicación, a quién adjudican las obras públicas, y también la supervisión, porque esto no fue de la noche a la mañana, hay un proceso grande en el incumplimiento de estas obras. Entonces, pues desgraciadamente pasa, y lo que comentaba Perla también, llegan los favoritos de cada sexenio, y de pronto el amigo, el compadre, el familiar de tal o cual personaje en el poder, pues de pronto se vuelve proveedor, y tanto de obra pública como de insumos en salud, como de servicios, y tienen de pronto un domicilio fiscal que se acaba de crear hace 2 o 3 meses y empiezan a surtir al gobierno. Y
la bendita figura que en el gobierno es de la adjudicación directa. O sea, ya ni siquiera le disimulan con de que va a concurso. No sé si se acuerdan hace años en el sector, sobre todo en el sector salud, al gobierno federal, creo que fue con Calderón, de que había tres laboratorios a nivel nacional que eran los que surtían a todo el sector salud, pero se descubrió que estos 3 laboratorios estaban en contubernio, de que se ponían de acuerdo para que un mes fueran ellos, luego bajaban los precios y luego iba otro y luego iba otro, entonces siempre tenían jugada y siempre estaban dentro del concurso. Entonces, pues eso sucede muy, muy común. Desgraciadamente, pues bueno, como dicen, nos quedó muy grabado la frase de los 80 de que el que no tranza no avanza, ¿no? Yo creo que qué bueno que empiezan a salir estos a flote, este tipo de corruptelas, pero que no se quede nada más ahí, que lleguen a últimas consecuencias, a inhabilitación o amonestación, que regresen el daño al erario, y en los casos en los que amerite pues un proceso penal, bueno, también que se genere. Digo, el daño en todas las carpetas de los 21, a qué nivel y a qué grado, la Contraloría nos estará informando en lo que se vaya llevando a cabo este proceso, pero en los que en realidad sí, sobre todo en hospitales o hasta, como dice Perla, en la educación, el sector educativo, pues es importante, porque la presidenta quiere que la corrupción el delito se eleve también a daño a los derechos humanos. Entonces, pues sí, estás afectando a la población, estás afectando a la gente. El decir, imagínate, poner un ejemplo, en Jaumabe, en el 4º distrito, en donde, o en alguno de los municipios en donde hay, batallan con el sector salud y que les van a poner una clínica y que le están esperando con ansia porque ya no quieren venir a la capital, que tener el servicio médico cercano, y jamás llega, nomás se quedó en la primera piedra porque un empresario se le ocurrió decir, ¿sabes qué? Se me hace fácil. Entonces, ese punto, porque no solo estás afectando al gobierno, al erario público, sino estás afectando a la población. En ese punto, yo creo que sí deben de ponerse los puntos en la I y que no quede nada más en una amonestación. Pero pues ya veremos qué es lo que pasa con la Contralora, y esperemos que no sea nada más un golpe mediático y que no se politice también. Y que al final de cuentas, si va a llegar el asadón, que sea para todos. Muy bien. Oscar, ¿tú cómo ves esta investigación? Bueno, a mí me parece que es un pequeño pero significativo avance. A mí me parece, Chuy, amigos de la mesa, que en este caso generalmente nada más se señalaba la corrupción hacia los funcionarios públicos y como ya se ha comentado mucho, pues realmente no pasaba nada. Qué bueno que ahora también se está señalando a las empresas que hacen o están encargadas de las obras. En este caso mencionamos al sector educativo porque son precisamente denuncias que provienen o salen del ITIFE, pero bueno, yo pensaría aquí que no solamente el ITIFE debe estar presentando estas denuncias, también qué pasa con las calles, con estas obras que lo vimos aquí en Ciudad Victoria, no vamos tan lejos, reencarpetaron o rebachearon, y digo rebachearon porque ya habían bacheado, y apenas llovió, la calle Berriozábal volvió a volverse un cráter, y la vemos todos los días y la padecemos todos los días. Entonces a mí me parece que sí es importante que no solamente se señale a los funcionarios, creo que hay que cerrar esa pinza con las empresas responsables y que realmente pues haya consecuencias, Chuy, porque pues señalarlos nada más no sirve de nada. Ponerlos en la lista negra ayuda, sí, para que no los vuelvan a contratar, pero ¿el daño? Pero aparte yo insistiría, o sea, no solo es ponerlos en una lista negra. Recientemente supimos de empresas que estuvieron con el extinto Jico en Ciudad Victoria. Odiado y luego... Y mira, allí siguen las empresas
todavía facturando. Entonces, ¿Como Shakira? bueno, pues sí. Entonces, bueno, hay que llegar, como decía Desiderio, como decía Perla, pues hasta las últimas consecuencias. ¿Y cuáles son estas últimas consecuencias? Que reembolsen la lana que se llevaron o que se embolsaron por hacer una mala obra. Y por supuesto que si hay responsabilidad de cárcel, pues que vayan a parar al bote. Muy bien. Perla, hablaba Oscar de otras áreas también. ¿En qué otras dependencias pues también podrían existir este tipo de prácticas similares? ¿O Pues, sería únicamente en educación? no, por supuesto que no. Creo que la misma Contralora ya nos han hecho pues una explicación muy amplia, ¿no? Estamos hablando, esta cuestión, todos son de las obras de la anterior administración, sí, y pues vimos que pues el área de bienestar también pues con estas compras amañadas o raras, ¿no? Incluso hasta nuestra misma universidad, ¿no? De esta donación que se hizo, entrecomillado, de un terreno, pues como pago de los recursos que la Federación envía a la universidad y que nos hicieron, ¿no? Pero lo vimos en obra pública, lo vimos en bienestar y pues en todos lados. Y ahora que mencionaban esta famosa, que era Mariflosa, creo que era la empresa preferida de Jico, y que pues también estuvo trabajando en el área de salud, en la que pues lo hablábamos, lo que era la familia, ¿no? Una persona tenía esta empresa y otra persona tenía otra, y había una diversificación. Entonces pues creo que todo esto hay que investigarse. En esta lista que mencionaba la Contralora, pues ya fueron a este tribunal administrativo, pero estamos hablando de faltas graves. Entonces también nos explicaba que por esa parte administrativa lo que se hace es pues las inhabilitaciones, boletinarlos, todo lo demás, pero a la par se llevan las denuncias a la Fiscalía Anticorrupción porque estamos hablando de faltas graves. Entonces ahí ya se presume pues que hay algún delito que tiene que ver con la corrupción. Entonces por ahí también se va a señalar. Desiderio, ¿en cuántas dependencias más podría haber este tipo de prácticas? Hijo, eso. ¿En cuáles no, mejor? En cuáles no. O sea, sí, ese es un problema, digo, y lo que comenta Perla también es cierto, de que si bien es cierto que son carpetas de funcionarios que estuvieron en el sexenio pasado, digo, para lo de este sexenio, espérense para la próxima administración, que también me imagino. O que sirva de ejemplo, Sí, ¿no? que sirva de ejemplo, digo, al final de cuentas. Pero no creo. O sea, a lo largo conocemos nosotros, a lo largo de los diferentes sexenios nos damos cuenta que no sirve de ejemplo al final de cuentas. O sea, viéndonos a nivel, ya está el caso también de Segalmex en los alimentos a nivel federal, que no va a pasar nada. Cuauhtémoc Blanco, con todos los problemas que hubo en su administración, no va a pasar nada. Desgraciadamente. Ya está, disculpas. Ya está, disculpas, pobrecito. Digo, le iban a desaforar por un tema completamente distinto. Toda la corrupción que tuvo. A toda la corrupción completa que tuvo, que mayúsculo, y aparte también la misma gobernadora del partido que llegó, se dio cuenta que era un punto, una cloaca que ni siquiera ella, a pesar de ser el partido, podía ocultar en ese punto. Entonces, pues volvemos al tema. Los consentidos de cada sexenio, pues dicen, va, o sea, este es el año de Hidalgo y vamos a aprovechar, y ya después vemos. Muchos ni siquiera las empresas las cierran, no vuelven a funcionar, o algunas siguen siendo consentidas, como comentaban mis compañeros, y siguen todavía facturando. Pues desgraciadamente creo que hay un punto, también hay un punto importante. Tan es culpable los que están ejecutando, los funcionarios y las empresas que están en los actos de corrupción, llevando a cabo estos actos de corrupción, pues como también la institución gubernamental, en donde no aplica la pinza, no cierra bien y no hay una supervisión. O sea, ese es un gran problema. Entonces, sí no basta simplemente con inhabilitarlos, que devuelvan el daño ejercido al erario público, pero yo creo que deben de ir un poquito más allá en los casos en los que en verdad hubo
un daño, lo que comentaba, no nada más al gobierno, sino a la sociedad civil. Digo, volvemos al tema, un muy buen tema es en los baches. ¿Cuántos de nosotros no ha caído en un bache? ¿Cuántos de nosotros no ha ido a reparar el carro debido a que, pues, el mal estado de las calles ha afectado directamente a la ciudadanía? Entonces, todo ese tipo de cosas, yo creo que sí debe existir una responsabilidad, no nada más administrativa, sino también una responsabilidad penal. Oscar, ¿habrá más casos en otras dependencias? Pues yo creo que sí. Pensar que nada más el tema se concentra en educación, pues sería realmente tratar de engañarnos. Yo creo que en muchas áreas del gobierno se han dado este tipo de situaciones. Ya lo decíamos, el tema de los municipios, los ayuntamientos, que de pronto pues recurren a este tipo de prácticas y lamentablemente pues se fue normalizando. Empezamos a verlo como algo normal que estaba ocurriendo. Bueno, pues tienen que sacar su parte, como si eso fuera realmente la regla, ¿no? Ya sabemos que van a reencarpetar una calle con mala calidad, porque pues tienen que la empresa ganarse algo, ¿no? Y aparte de dar ahí los moches y que ahora ya no son del 15, que ahora son del 30 y que hasta del 50. Bueno, pero no podemos normalizarlo y entonces por eso me parece, Chuy, que fue algo muy positivo que la Contraloría y el ITIFE pusieran el dedo en la llaga en este tema y que ojalá que esto también ocurra con otras áreas, pero bueno, para que ocurra tiene que haber esta intención cuando menos y esta voluntad. Muy bien. Bueno, pues hablando de esta situación y de estos mismos temas, Perla, ¿qué tanto se trabaja, como bien decía Desiderio, con los funcionarios también que pues siguen invitando a estos empresarios a participar? Y si algunas de estas empresas pues pudieran todavía estar trabajando, bueno, mencionábamos el caso de esta empresa que utilizaba Jico, pero habrá otras áreas en otros espacios que sigan funcionando. Pudiese darse ese caso. Creo que, pues bueno, cuando llegó esta administración pasó que pues era tanta la información que había que pues no se dan abasto, ¿no? Y estamos hablando de más de 100 denuncias que se pusieron primero ante la Fiscalía del Estado, que ya derivaron en la de anticorrupción y que pues estas carpetas van avanzando pues muy despacio, ¿no? Para ya 3 años de la administración, pero pues fue la gran cantidad de irregularidades que se encontraron y que pues bueno, primero era, ya nos lo han explicado también los funcionarios, sacar estos expedientes que pues se corría el riesgo de que pudiesen prescribir los delitos, como ya ocurrió en 7 carpetas, esto también lo informó la Contralora, y por la que ya también se están pues levantando estas actas en contra de esos funcionarios, y ya pues si se deriva en algún delito que se cometió también, pues que se les juzgue. Pero pues bueno, era checar a los funcionarios y a los proveedores. Ya se inició aquí, creo que pues es una labor titánica porque son muchísimas las dependencias que pues mueven al gobierno, pero que sí es necesario, porque pues estamos hablando de los recursos de todo el estado y pues bueno, hablar que se cometan este tipo de irregularidades con la educación, con lo más preciado que tenemos en el estado y en cualquier familia, que es la educación de nuestros hijos, y en el tema de salud pues es algo que la verdad no debe tener perdón por ningún tipo, no nada más cabe que sea una falta administrativa, sino que sea una denuncia penal si se amerita, y por supuesto que se regrese ese recurso, porque están poniendo en riesgo pues a lo más preciado del Estado. Muy bien, bueno, pues acompáñenos a una pausa comercial, no tardamos y volvemos con más de esta mesa de análisis.
México vive un momento histórico. Este 1 de junio, por primera vez el pueblo elegirá a las y los ministros, magistrados, juezas y jueces que imparten justicia. Tu voto es clave para fortalecer la democracia y garantizar un poder judicial honesto, capaz y cercano a la gente. Participa en esta elección histórica y decide el futuro de la justicia en México. Este 1 de junio, votemos por un nuevo poder judicial. Este mensaje es con fines educativos. No se integran slogans, símbolos o emblemas gubernamentales. Refaccionaria Ruiz, pensando en la mejor calidad siempre para nuestros clientes. Tenemos este mes promoción en las crucetas Autopar para sus vehículos a excelente precio y balatas Bioceramic para un frenado seguro con hasta 15% de descuento sobre precio de contado. Y te recordamos que todas tus compras te dan cashback en tu tarjeta Premia, válido en todas nuestras sucursales. Somos Refaccionaria Ruiz. 100 sentencias de la Corte. La protección de la salud y la impartición de justicia con perspectiva de género son tu derecho. Una mujer trans se sometió a una cirugía plástica estética, presentó daño cutáneo e infección, promovió un juicio por negligencia médica. En las cirugías plásticas, las personas médicas están obligadas a informar sobre los riesgos y complicaciones de las operaciones. La Corte contigo. Todos quieren incrementar sus ventas, pero no todos saben lo que tienen que hacer. En ORT te ayudamos para que aumentes tus ventas con una perfecta generación de ideas y estrategias efectivas de acuerdo a tu negocio. Con inteligencia y la mayor audiencia, te garantizamos resultados. Contigo somos más, te ofrecemos más. Anúnciate con los líderes de la radio. ORT Ventas 834-318-2424. En la Hora Nacional conmemoramos el Día de las Trabajadoras del Hogar. Hablaremos sobre los programas de gobierno que nos simplifican los trámites administrativos. El 34% de la población en México tiene problemas de hígado graso. Les contamos todo lo que hay que saber. Hay nuevas inversiones en el país, aquí les platicamos. Y en la música, el productor y compositor en lengua náhuatl Geisel y el ingeniero y músico Vika. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gracias por continuar con nosotros. Desiderio, ¿habla algunos de estos empresarios que sigan participando en otras obras, en algunos otros rubros? Seguramente, digo, hay que empezar desde el punto de que esta administración no contó con una entrega y recepción. Desde ese punto, no hubo una entrega y recepción para ver las cuentas claras, ¿no? Y ahorita nos damos cuenta, es que apenas está saliendo, van 3 años y apenas vas... Pues es que me imagino la cantidad de carpetas y de archivo muerto y de revisión que llegaron los nuevos funcionarios a revisar. Pues sí, cuando hubo carpeta, digo, ese es otro punto, digo, al final de cuentas. Pero bueno, probablemente debe haber, digo, de algún lado salieron los cheques. Pero ese es un punto importante también en esta administración. Los funcionarios de la anterior también debieron haber sido inhabilitados o de haber tenido una responsabilidad, porque ¿cómo dejas? Digo, ni siquiera como negocio. Tú tienes al uno encargado del negocio y llega el nuevo encargado y ni siquiera entrega recepción, o sea, ni siquiera te dijo, a ver, las cuentas están aquí, así. Y los secretarios, digo, hablemos de Secretaría de Salud, hablemos directamente de obra pública y de educación, o sea, en donde hay grandes cifras por parte del gobierno e invertidas ahí, y que no haya una entrega-recepción de sentarse con la nueva administración y decirle, así están las cuentas, pues habla de que ahorita también los funcionarios están desenterrando pues diferentes actos. Entonces, muy probablemente sí debe haber otras empresas, o muchas veces pasa, Jesús, como lo que comentaba hace rato, como son empresas creadas de pronto al Express, pues nomás le cambian el nombre. Ha habido casos en donde el domicilio fiscal de la empresa pues es un terreno baldío.
Al momento de la investigación y cuando vas a ver el domicilio fiscal de tal o cual empresa, pues es una casita o es una casita en renta o es un terreno baldío en donde la verdad no existe esa empresa y está subcontratando, pero está cobrando las facturas. Entonces, al final de cuentas, pues a ellos no les importa, en dado caso, incumplir porque, pues, en una falta administrativa es lo que puede llevar, en lo que, si los encuentran, si los hallan. Entonces, probablemente, si nos ponemos estrictos, deben de existir todavía algunos, debieron de haber emigrado de nombre y de color también, y deben de estar también enconados ahí en el sistema. ¿Por qué? Pues porque es imposible también para ahora la administración estatal revisar con lupa entre todo el mar de proveedores que están afiliados al gobierno. Que debe de existir, claro que sí, y que poco a poco van a ir saliendo más. No nada más aquí en educación, sino salud. Nada más con salud y educación te dejo. O sea, muy bien. Oscar, ¿habrá ahí por ahí colados en algunas otras obras participando todavía? Pues desafortunadamente creo que sí, y es la tarea de la Contraloría detectarlos y también de los ciudadanos, porque a veces nos damos cuenta que están haciendo algo, un trabajo mal hecho y no lo denunciamos ya por esa precisamente esa práctica que hemos normalizado, ¿no? De que bueno, ya sabemos que lo van a hacer mal. Fíjate, me llamó la atención que recientemente por ahí del 20 y tantos de febrero, cómo este asunto de las fallas en las estructuras o la obra pública es más común de lo que pudiéramos pensar. Me llama la atención que hay denuncias en escuelas de Nuevo Laredo, en donde se construyeron techumbres y en este momento están pues acordonadas estas techumbres, no dejan acercar a los niños ahí porque encontraron que tenían fallas. En algunas escuelas han encontrado fallas en los muros, en las bardas, en los muros de los salones. ¿Te imaginas el riesgo de que se venga abajo, Dios guarde la hora, un pedazo de estructura metálica o la techumbre completa? Pues el gran riesgo que esto representaría para los estudiantes, ¿no? Entonces, ya lo decía Perla, no podemos cerrar los ojos y hacer como que hacernos de la vista gorda a los propios ciudadanos, los padres de familia, porque estamos hablando de lo más preciado que tenemos, que son los hijos. Antes de irnos, Perla dice un comentario que nos llega. Buenos días, dice: el verdadero responsable es el funcionario y o dependencia que los contrata, sobre él primero deberían de ir. Sí, creo que esto ya es una derivación de estas investigaciones que se llevan a cabo y recordar que pues el primer funcionario de nivel que pues fue llamado a cuentas y que fue una de las primeras carpetas que se judicializó fue precisamente el de educación. Mario sí, Gómez. Mario G, y que pues que enfrenta varias denuncias y por supuesto que estas van a derivar pues en otras más en las que pues él es cabeza porque ellos son los que firman. Sí, ellos son los que están autorizando todo esto, los que están solicitando todas estas obras en el caso de las de educación, y pues seguramente se van a acumular más denuncias en contra de este exfuncionario. Desiderio, referente a este comentario. Pues mira, es cierto en ese punto, y por lo menos llegó a un nivel en que no se puede ocultar en ese punto, y bueno, pues debe de continuar las investigaciones hasta que lleguen hasta las últimas consecuencias. Probablemente, como dice Perla, se irán sumando carpetas de investigación, porque pues bueno, el área de educación fue una de las áreas, digamos, consentidas de los empresarios del anterior sexenio en materia de, pues bueno, era tierra fértil para este tipo de actos. Oscar. Pues yo lo dejaría en dos partes. La primera, qué bueno que se está tomando la decisión de exhibir y poner en esta lista negra a los empresarios encargados de las obras, o a las empresas encargadas de hacer estas obras malas, obras de mala calidad, por ese lado. Y por otro, yo cerraría mi participación diciendo que mientras no haya consecuencias graves, pues las cosas van a seguir pasando tal y como están pasando hasta ahora.
Muy bien, bueno, pues agradecerles como siempre que han estado con nosotros. Perla Reséndez. Muchas gracias, Jesús. Gracias al auditorio. Gracias, Desiderio García. Gracias, muchas gracias por la invitación, gracias por el café y gracias al auditorio. Gracias, Oscar Pineda. Gracias a ti, gracias al auditorio. Gracias a usted que nos acompañó. A nombre de todo el equipo de ORT Radio, de nuestro director general, ingeniero Enrique Cárdenas de la Avellano, le agradecemos el favor de su atención. Lo invitamos a que nos acompañe el día de mañana, martes. Por lo pronto, que tenga un excelente lunes, inicio de semana. Y recuerde que si usted está informado es porque está en ORT Noticias. Estás conectado con XH.